Hola amigos y bienvenidos a mi canal, soy Toñi. Pues como he puesto en el anunciado, vamos a hacer una chaqueta larga o cardigan que lo voy a explicar en muy poquitos minutos. Es muy sencilla de hacer. Lo único que tenemos que tener es un ganchillo de 6 milímetros y lana que sea para ganchillos de 5-6, de 5 milímetros a 6 milímetros. Con estas dos nos sale una chaqueta talla mediana, más bien grande. Si la quieren una talla medianita, los mismos puntos que voy a decir, pero con el crochet que sea de 5 milímetros y la lana que sea de 4 milímetros. Necesitamos hacer 5 piezas: espalda, 2 delanteros y 2 mangas. En todos vamos a hacer una banda elástica de 15 puntos bajos. Haremos 15 cadenetas más una, 16 cadenetas para que nos queden 15, y lo haremos de puntos bajos. Haremos las 15 cadenetas, todo puntos bajos. ¿Vale? Vamos haciéndolo hasta llegar al final, que nos tienen que dar 15. Llegamos al final y simplemente subimos con un punto de cadena, giramos. La primera sabemos que nunca la podemos trabajar y a partir de ahora iremos trabajando solo con la hebra de fuera para hacer nuestra banda elástica, que esto todo el mundo lo sabemos hacer. Y nos tiene que dar 15 en cada vuelta, ¿vale? Entonces cuando demos la vuelta, pues lo mismo, trabajaremos siempre la parte de fuera. Así haremos nuestra banda elástica, que queda así, bien elástica. Este, por ejemplo, es un delantero. Y los delanteros van a tener 24 vueltas o 12 montañitas. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Son 12 montañitas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lo pueden contar como quieran. Tiene que haber 24. Vale, pues en todos también haremos lo siguiente. Una vez acabemos, para poder empezar, subiremos con un punto de cadena y haremos punto bajo en este que baja. Luego tenemos este de aquí, otro punto bajo, ya tenemos 2 en el que baja, 3 en el que está ahí. Vamos a aclararnos, hay este que sobresale y este que está abajo. Pues tenemos que hacer un punto aquí, un punto aquí, un punto aquí, un punto aquí. Total, que de aquí a aquí nos tiene que dar 24 puntos bajos, las mismas vueltas que hemos hecho abajo. Así que vamos a ir trabajando, son fáciles de encontrar, y más si trabajamos suelto. ¿Vale? Vamos a ir trabajando con puntos bajos hasta llegar al final. 21, y 24. 24 puntos bajos. He dicho aquí 21 porque me he descontado, era 23 y 24. Vale, y ahora el punto que vamos a realizar para nuestra chaqueta es bien sencillo. Subimos con un punto de cadena, giramos y en el primero ya vamos a hacer un punto medio extendido. Cogemos hebra
Este no cuenta, ¿eh? En el primero ya hacemos como si fuera un punto medio, cogemos hebra, pasamos solo por uno, nos quedan 3 y pasamos por los 3. Ya tenemos un punto medio extendido. Repetimos, cogemos hebra, pasamos, cogemos hebra solo por uno, cogemos hebra y por los 3. Tenemos 2. Nos tienen que salir 24. ¿Vale? Es bien sencillo este punto. ¿Que lo quieren hacer con puntos altos? Pues con puntos altos, pero quedará más bonito si hacemos el punto medio extendido. Y vamos a ir trabajando nuestro punto medio extendido, los 24 puntos de este delantero, que tenemos que hacer 2 delanteros. Y luego para la espalda y las mangas, como ya sabremos hacer el punto, simplemente les diré las vueltas que se necesitan. Venga, vamos a ir trabajando hasta llegar al final. Llegamos al final y hacemos nuestro 24. Pues simplemente lo mismo. Subimos con un punto de cadena, giramos la labor y se ve claramente el primer punto. Volvemos a coger hebra y ahí empezamos a trabajar. Y volvemos a realizar nuestros 24 puntos medios extendidos. Uno en cada punto. Cogiendo las 2 hebras. Las 2 hebras quedan aquí. ¿Vale? Lo vamos trabajando hasta el final. Que en el final, cuando lleguemos al final, han de tener cuidado de que aquí se ve claramente que hay uno, pero nos queda el último que siempre queda como más escondido. Han de coger las 2 hebras, ¿eh? Es en lo único que nos tenemos que fijar. Y seguiremos igual. Punto de cadena y empezamos a hacer nuestro punto medio extendido. Y así todas las vueltas. Bueno, pues como he dicho, esto es un delantero. A partir en los puntos bajos no lo contamos como vueltas, ¿eh? Vamos a dar 50 vueltas de medios puntos extendidos. Tal cual, sin aumentos ni nada. Nuestros 24 puntos durante 50 vueltas. Y tenemos que hacer 2. Ya que estamos, les voy a explicar cómo haremos los aumentos en las mangas. Así, cuando ya les explique las mangas, solamente diré los puntos que se necesitan. Los aumentos en las mangas habrá, cuando yo diga aumento al principio y al final, es nuestra cadeneta, y en el primer punto haremos un punto medio extendido y en el mismo otro punto medio extendido y tendremos el aumento del principio. De vez en cuando habrá un aumento en el medio y el aumento del final será en el punto este que nos queda aquí un poquito escondidos. Aumento principio y el aumento del final será aquí. ¿Vale? Así ya solo queda decir los puntos, cómo se monta y el final de la chaqueta. Bien fácil de momento, ¿verdad? Venga, seguimos. Ya sabemos cómo hacer la banda elástica, que en el dibujo esto será la banda elástica, esta y aquí. Y sabemos cómo hacer el punto medio extendido. Vale, pues vamos a hacer 5 partes. La espalda, una manga,
otra manga, delantero y delantero. La espalda, la banda de aquí hasta aquí va a tener 64 vueltas. 64. Los delanteros de aquí a aquí van a tener 24. Y hemos dicho que de aquí hasta aquí 50 vueltas. Igual que los delanteros, de aquí hasta aquí 50 vueltas y de aquí hasta aquí 50 vueltas. Las mangas, de aquí a aquí la banda elástica 28 vueltas, pero de aquí a aquí son 27 vueltas, pero con aumentos. Aquí tenemos la manga. A ver, que la ponga recta, vale. 27 vueltas. ¿Sí? Lo vamos a hacer con otro color. Banda elástica de 28. La banda elástica. La primera y segunda vuelta la haremos de punto por punto. Punto por punto. ¿Vale? La tercera y la cuarta haremos aumento y aumento al final. Un aumento al principio, uno al final. Uno al principio, uno al final. ¿Vale? Los puntitos, por si luego vais a hacer captura, son aumentos. 3 y 4. La 5, punto por punto, no hay aumentos. La sexta, aumento, un aumento por el medio y otro aumento por el final. Las séptimas, punto por punto. Vamos a la octava. Volvemos a hacer aumento, aumento y aumento. La 9, punto por punto. 10, otro aumento, aumento y aumento. Y la 11, aumento y aumento. Y ahora será punto por punto, punto por punto, aumento, aumento, punto por punto, punto por punto, aumento y aumento. Ya vamos por la 17. 18, punto por punto, 19, punto por punto, 20, aumento, aumento, aquí solo un punto por punto, 22, aumento y aumento, me queda punto por punto, otro aumento y acabaremos punto por punto, punto por punto y punto por punto. ¿Queda claro, no? Lo he hecho por rayitas, tenéis las 27 vueltas, los aumentos, ¿vale? Y punto por punto. Aquí, punto por punto, no hay aumentos. Cuando ya tengamos nuestras 5 partes hechas,
tendremos que, yo aconsejo que lo hirvanéis al principio. Juntaremos la espalda con el delantero, tal cual. Y aquí, tal cual. Lo juntamos. Y las mangas, calculáis y las juntáis. Esta iría aquí y esta iría aquí, claro. Con esto junto, ¿eh? Esto sería más o menos así. Lo juntáis y lo juntáis. Una vez lo tengáis, simplemente cuando le demos la vuelta, ya podemos coser las mangas y coseremos lo que nos queda de los delanteros por fuera con la espalda. ¿Vale? Ya lo tendríamos. Entonces yo os digo, hirvanarlo, porque si os viene más grande, más pequeño, podéis seguir aumentando más puntos. En las mangas sería ir aumentando punto por punto hasta lo que necesitéis. Y delantero y espalda lo mismo. Si la queréis más larga, en lugar de 50 le podéis hacer 55, 60 vueltas, todo lo largo que queráis. Pero primero hirvanarlo. Y cuando ya lo tengamos hirvanado, entonces ahora solo queda explicar cómo haremos el alrededor. Bueno, pues aquí la tengo montada en la cama porque como es tan grande no me cabe en la mesa ni en la cámara. Entonces aquí ya lo hemos hilvanado. Una manga, la otra manga que queda en medio delantero y el otro delantero. Y todo esto es la espalda. ¿Vale? Pues una vez la tenemos ya hilvanada, lo digo porque hay veces que la manga nos queda corta y tenemos que añadir más. Simplemente la doblamos. ¡Ay! Me meto por en medio, lo siento. Venga. La tenemos así dobladita y ahora nos quedaría ya coser la manga, todo el lado, la otra manga y todo el otro lado. Y cuando ya lo tengamos cosido, pues ahora vamos a empezar a rematar todo el borde este, tenemos que hacerlo. Así que vamos por el borde y ya será el final de nuestra chaqueta. O no, porque quien quiera bolsillos, pues tendremos que hacerle un par de bolsillos. Vamos a terminar nuestra chaqueta de momento. Aquí tenemos ya la chaqueta montada. Yo he tenido que añadir a las mangas 3 vueltas más de punto sobre punto, porque me quedaba corta. Bueno, pues la chaqueta es así. Como tenemos que hacer todo el reborde, ahora vamos a trabajarla de lado. Si va así, la vamos a trabajar de lado. ¿Vale? Así que vamos a empezar por aquí con puntos bajos. En este lado, la parte de abajo va a ser fácil porque ya tenemos los puntos hechos. Pasamos nuestra hebra y empezamos a trabajar puntos bajos, así que una cadeneta y en el primero, así no voy a poder trabajar con la hebra pequeña, ¿verdad? Grande, aquí. Venga, en el primero empezamos a hacer punto bajo. Y como he dicho, aquí es fácil de encontrar los puntos. En cada punto vamos a hacer un punto bajo. Que esta es toda la zona de la banda elástica. Vamos a hacerlo hasta acabar la banda elástica y seguimos. Cuando ya hemos acabado el lado de donde tenemos la banda elástica, claro, ya no tenemos puntos, entonces simplemente vamos a seguir con puntos bajos, pero vamos a ir buscando huecos para que el punto no nos quede ni muy separado ni muy junto. Entonces yo cuando lo iba trabajando, lo que me di cuenta era que, vamos a ver, aquí nos forman como unas líneas. Cada 2 filas nos forma una línea.
Bueno, pues yo entre línea y línea en una he hecho 4 puntos. En las 3 siguientes me cabían 3 puntos bajos en cada uno. En la siguiente me cabían 4. Y es la manera que he tenido para que no me quedaran ni muy separados ni muy juntos. No sé si les sirve como consejo, pero a mí me ha funcionado. En uno, 4 puntos bajos. En los 3 siguientes, 3 puntos bajos en cada uno. En el que seguía, 4 puntos. Y así, todo, cuello, todo, hasta llegar, he perdido yo el otro lado, aquí lo tengo. Hasta llegar al otro lado, vamos a alejar un poquito la cámara, que se vea, ¿vale? Entonces tenemos que hacer todo el alrededor hasta llegar al otro lado. Aquí giraríamos la labor y volveríamos a hacer puntos bajos y ya sería más fácil porque ya los tenemos hechos. Un punto bajo en cada punto bajo en todo el alrededor. Vale, pues venga. He dicho que íbamos a ir haciendo puntos bajos alrededor de toda nuestra chaqueta. Hacemos 5 filas, ¿vale? 5 vueltas, ir y venir 5 veces. En la sexta ya seguimos haciendo puntos bajos, pero vamos a contar. ¿Verdad que tenemos las rayitas estas? Contamos 14 rayitas hacia arriba. Y en la 14, vamos a acercar un poquito la cámara. Vamos a ver, aquí. Venga. Ahí la tenemos. La 14, que es esta, en mi caso, bueno, y en el vuestro también, tiene que dar a la 14. Pues simplemente cogemos la fila, la seguimos y ponemos un marcador ahí, en este punto. Y en el otro lado igual, contamos 14 rayas y en la que hace 14 ponemos otro marcador aquí. Entonces, la vuelta 6 la vamos a empezar con puntos bajos igualmente en todo el alrededor, pero donde tenemos el marcador, ahí vamos a hacer medio punto alto. Cuando tengamos ese medio punto alto, igualmente poner el marcador. Y entonces todo esto de aquí va a ser de medios puntos altos hasta aquí. De aquí para abajo, puntos bajos. ¿Vale? Vamos a ir haciendo esta fila. Cuando la tengamos, vamos por la séptima y las siguientes serán igual que la séptima. La séptima vuelta vamos subiendo todo con puntos bajos. Toda la parte de abajo de la chaqueta es de puntos bajos. Hasta llegar al marcador, que en el marcador es donde hemos hecho antes nuestro primer medio punto alto. Llegamos al marcador, pues en ese primer también vamos a hacer un punto, un punto bajo. En el primer medio punto alto que hemos hecho antes, un punto bajo. Y en el siguiente empezamos el medio punto alto. Volvemos a poner marcador. Así no nos perdemos y vamos a ir trabajando medios puntos altos en toda la parte superior de la chaqueta hasta llegar al otro marcador. Como estamos yendo en esta dirección, en dirección de rotación, ¿vale? Cuando lleguemos con medios puntos altos hasta el otro marcador, tendremos que hacer el último uno antes y en este será el punto bajo. ¿Lo entendéis, verdad? Puntos bajos, claro, aquí hemos hecho puntos bajos y en el primer medio punto alto de antes, de la sexta vuelta, hemos puesto el punto bajo. Pues aquí tiene que ser al contrario, el punto medio alto uno antes y en ese el punto bajo.
y pondremos el marcador en el último medio punto que hemos hecho. Y así va a ser la vuelta 8, 9 y 10. En la 8, en este haremos el punto bajo y aquí el medio punto alto. Y de vuelta, pues al contrario, el medio punto alto y el punto bajo. Iremos corriendo el marcador pues 3 posiciones más atrás. Y ya tendremos realizada toda la parte de al lado de la chaqueta, por lo cual el cuello quedará un poquito más ancho. Pues aquí estoy llegando lo que decía cuando volvemos de los medios puntos altos, entonces nos encontramos que el marcador está en el lado izquierdo. Bueno, pues hacemos el último medio punto alto antes del marcador, cogemos el marcador, lo sacamos y lo vamos a colocar aquí. Ese es el último. Este era medio punto alto de antes de la vuelta sexta, pues va a ser ahora punto bajo. Y vamos a hacer toda la parte de abajo, otra vez de la chaqueta, de puntos bajos. Entonces damos la vuelta 8, lo mismo, será todo puntos bajos hasta llegar aquí. Este también será de punto bajo, hacemos medio punto alto y ponemos marcador, ¿vale? Creo que me he explicado bastante bien. Pues yo he dado, en total son 10 vueltas, así que llevo la séptima, me quedarán 3 vueltas más para acabar todo el borde de la chaqueta. Y una vez acabadas nuestras 10 vueltas de puntos bajos y la parte de arriba de medios puntos, vamos a hacer la última vuelta para todas aquellas personas que no quieran hacer bolsillos. Subimos con un punto de cadena, giramos la labor y en el primero no, en el segundo empezamos a hacer lo que llamamos punto raso o deslizado. En cada punto, un punto raso o deslizado. Toda la vuelta de un lado al otro y así es como acabaremos nuestra chaqueta. Pero todas aquellas personas que queramos poner bolsillos, pues nos queda hacer simplemente los bolsillos. Vamos a ir rematando nuestra chaqueta. Pues aquí tenemos nuestra chaqueta ya acabada. Hemos hecho todo el borde y las personas que queramos poner bolsillos, miren, yo lo he hecho pues igual que la chaqueta, banda elástica y los puntos medios extendidos. La banda elástica la he hecho de 8 puntos. En un principio son 9 cadenetas, giramos y nos quedan 8 y de 22 vueltas. Esto de aquí es de 22 vueltas y luego simplemente he hecho 2, 4, 6, 8 vueltas de medios puntos extendidos. A la hora de coserla, la coseré, pues contaré una rayita en la segunda rayita y bien pegado a este lado. Y entonces pondré un bolsillo aquí y otro bolsillo aquí. Y yo ya tendré finalizada mi chaqueta. Entonces, esto es todo lo que les quería mostrar en este tutorial. Así que espero que les haya gustado. Y como siempre, un gran saludo a todos. Gracias por estar en mi canal y nos vemos en el próximo tutorial. Muchas gracias. Hasta luego.